¿Sabías que el libro de Filemón tiene el poder de desafiar las estructuras sociales más profundas de su tiempo? En esta pequeña carta, de solo 25 versos, el apóstol Pablo no solo habla de perdón, sino que cuestiona el sistema de esclavitud que dominaba el Imperio Romano. ¿Cómo? A través de la historia de un esclavo fugitivo llamado Onésimo, cuya vida nunca volvería a ser la misma. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. En las sombras del Imperio Romano, donde las ciudades florecían y el poder de los ricos dominaba, vivía Filemón, un hombre respetado, dueño de una casa bien establecida, un hombre de honor entre sus pares. Pero en el corazón de su vida había algo más profundo que solo el bienestar material, su fe. Filemón, un cristiano devoto, había recibido el evangelio de manos de un hombre que cambió la historia de muchos, el apóstol Pablo. Pablo, el hombre que, a pesar de estar encarcelado, no dejaba de predicar el amor de Cristo. Desde su prisión, Pablo escribió cartas que serían la base de la iglesia primitiva, que guiaban, corregían, consolaban y unían a los cristianos. Entre ellas, una carta que iría directamente a las manos de Filemón, el hombre al que consideraba un amigo fiel. Pero esta carta no era como las demás. En el Imperio Romano, donde el poder de los ricos era absoluto, existía un sistema de esclavitud que dominaba la vida cotidiana. Miles de hombres, mujeres y niños no eran considerados más que propiedad, y entre ellos estaba Onésimo, un esclavo que, al igual que muchos otros, era tratado como una mercancía sin derechos ni voz. Pero la historia de Onésimo y la de Filemón cambiaría para siempre gracias a una pequeña carta escrita por el apóstol Pablo. En tiempos donde la palabra hablada era más confiable que el oro, las cartas eran los puentes que conectaban a los cristianos dispersos. Una carta no solo era un mensaje, sino una representación del corazón del apóstol, una llamada a la acción. Y esta carta, la que Pablo había escrito con la esperanza de cambiar corazones, llegaba ahora a las manos de Filemón. Lo que Filemón no sabía, al abrir esa carta, es que Pablo le estaba pidiendo algo mucho más grande que una simple solicitud. Le pedía un acto de misericordia. Onésimo, su esclavo fugitivo, era ahora un hermano en Cristo. ¿Podría Filemón, un hombre respetado, dueño de muchos, perdonar a quien le había fallado? ¿Podría ver a Onésimo no como un esclavo, sino como un igual, como uno de los suyos? La respuesta a esta pregunta cambiaría no solo sus vidas, sino la de todos aquellos que siguieron el mensaje de Pablo. Este es el conflicto que enfrentó Filemón. ¿Seguiría las normas de la sociedad, las leyes del imperio o las enseñanzas del Cristo que transformaba a todos por igual? Esta es la historia de cómo una carta cambió el destino de un hombre y de un esclavo, y cómo en el corazón de la iglesia primitiva se sembraron semillas de amor, perdón y reconciliación. A veces, los más pequeños actos de compasión tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Esta es la historia de Filemón, Onésimo y la carta de un apóstol que desafió las fronteras de la esclavitud para sembrar el amor de Cristo. Onésimo era un esclavo, pero no era solo eso. Era un hombre que había sido robado de su humanidad, de su dignidad, de su derecho a ser algo más que una propiedad. Y un día, el peso de su vida ya no pudo soportarse más. Escapó. Pero en su huida, Onésimo se enfrentó a un nuevo dilema. ¿A dónde iría? ¿Cómo podía encontrar libertad cuando estaba marcado por la condena de la sociedad y la ley? ¿Qué sentido tiene la libertad cuando no sabes qué hacer con ella? Onésimo huyó, pero llevaba consigo una carga mucho más pesada que la que podría cargar con sus propios hombros. Llevaba el peso de su vida rota, su desesperanza y la culpa que lo perseguía. Sin embargo, la providencia de Dios estaba por intervenir de una manera sorprendente.
Onésimo, agotado, se encuentra con un hombre anciano que lo observa desde la puerta de su celda. Este hombre es Pablo, un prisionero de la fe que no está encerrado solo en una celda, sino en el corazón de una misión mucho mayor. Onésimo entrando tímidamente a celda de Pablo, donde el apóstol lo recibe con una mirada comprensiva, sabiendo que este hombre necesita mucho más que refugio físico. Pablo lo observa con calma, su mirada es profunda y llena de una paz que parece superar las circunstancias. Pablo, hablando con serenidad, le pregunta: ¿por qué has huido, hijo? ¿Qué has dejado atrás? Onésimo, con voz quebrada, le responde al apóstol Pablo: Mi vida es una prisión. Todo lo que he conocido es dolor, humillación y el peso de ser menos que un hombre. No puedo seguir siendo lo que soy. Pablo, mirándolo con compasión, le pregunta a Onésimo: ¿quieres ser libre de verdad? La libertad no es solo escapar de un lugar, es liberarte de lo que hay dentro de ti. ¿Conoces al que te puede dar esa libertad, el que te ofrece un nuevo comienzo? Onésimo, mirando a Pablo con incredulidad, pero también con una chispa de esperanza. Pablo comienza a hablar de Jesús, de cómo el sacrificio de Cristo puede transformar la vida de una persona y darle una identidad completamente nueva. Pablo continuó hablando con firmeza y ternura. Jesucristo vino para liberar a los cautivos, para dar libertad a los prisioneros del alma. No importa de dónde vengas ni lo que hayas hecho. Él te ofrece una nueva vida, una nueva identidad. Y en Cristo no hay esclavo ni libre, solo un nuevo hombre. Onésimo, escuchando las palabras de Pablo, quedó muy conmovido, mientras las palabras de Pablo penetraban en lo más profundo de su ser. Su rostro se mostraba conflictivo, luchando entre lo que ha sido toda su vida y la posibilidad de algo completamente nuevo. Onésimo, en voz baja, casi como si hablara consigo mismo, dijo: ¿es esto posible? ¿Para mí? Yo, un esclavo, uno sin valor. ¿Puedo ser algo más? Pablo, sonriendo con bondad, le respondió: sí, Onésimo, en Cristo eres un hombre nuevo. No importa lo que el mundo vea, lo que importa es lo que Él ve en ti. Onésimo, arrodillándose, con lágrimas en los ojos. En ese momento, una luz suave ilumina su rostro mientras Pablo ora por él. Así fue como Onésimo, el esclavo fugitivo, encontró algo más grande que la libertad física. Encontró la paz, la esperanza y la oportunidad de redención. En ese instante, su vida cambió para siempre. Pablo, sentado nuevamente en su celda de prisión, con una pluma en mano, escribiendo lentamente. A su alrededor, papeles y libros antiguos muestran la magnitud de su trabajo y misión. Pero hoy, lo que está escribiendo es algo personal, algo profundamente emocional. Una carta a su amigo Filemón. Pablo, prisionero de Cristo, al amado Filemón, nuestro compañero de trabajo y hermano en la fe, te escribo en el nombre de Jesús, con un corazón lleno de gratitud, pero también con una solicitud urgente. Te pido que recibas a Onésimo, no como un esclavo, sino como un hermano amado. Es cierto que en el pasado él te fue inútil, pero ahora en Cristo se ha convertido en uno de los más útiles para mí. He llegado a conocerlo como un hijo en la fe. Pablo continúa escribiendo, sus palabras llenas de compasión y urgencia. Te pido, Filemón, que no solo lo recibas como un esclavo devuelto, sino como un hermano querido. No quiero que tomes esta decisión por obligación, sino por amor. Yo, Pablo, me ofrezco a pagar cualquier deuda que él haya causado, cualquier daño que haya hecho. Mi corazón desea ver esta reconciliación, porque en Cristo no hay separación, no hay distinción, solo hay unidad en Él. Onésimo, quien está sentado junto a Pablo, escuchando atentamente mientras el apóstol escribe la carta. Onésimo parece sentirse profundamente conmovido. Sus ojos están llenos de gratitud, pero también de temor. Onésimo, con voz temblorosa, dijo: ¿me perdonará, Pablo? ¿Crees que Filemón podrá perdonarme?
Pablo, mirando a Onésimo con una sonrisa serena, le respondió: «La gracia de Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido. La reconciliación no depende de lo que has hecho, sino de lo que Dios ha hecho por ti. El perdón es un regalo y es el único camino hacia la restauración». Pablo termina la carta y la entrega a un mensajero, quien se dispone a llevarla a Filemón. La carta de Pablo no era solo un mensaje de perdón, era un llamado a la transformación. En esa carta se encontraba el poder de la gracia, el peso del perdón y la posibilidad de una nueva relación, una que desafiaba todas las convenciones sociales. Filemón, al recibir esta carta, tendría que decidir si abrazaba a Onésimo como hermano o lo desechaba como esclavo. La reconciliación de los dos hombres no solo afectaría sus vidas, sino el curso de la iglesia primitiva, que se fundaba no en la segregación, sino en la unidad de todos en Cristo. La reconciliación no es fácil. La justicia humana nos dice que el daño debe ser pagado, que la culpa debe ser castigada. Pero la gracia de Dios nos dice que el perdón no tiene límites, que en Cristo todos somos iguales y que el amor es más fuerte que la ley. La pregunta que se presenta ante Filemón es la misma que enfrentamos todos. ¿Qué hacemos cuando la justicia se encuentra con la gracia? ¿Perdonamos? ¿Restauramos? Esta es la tensión que enfrenta el corazón humano y será la decisión que transformará tanto a Filemón como a Onésimo. La llegada de la carta de Pablo a Filemón se acercaba y veremos qué decisión toma Filemón al leer esta carta. La mañana estaba tranquila en la casa de Filemón. El sol, ya alto en el cielo, proyectaba una luz dorada sobre los campos que rodeaban su hogar. La vida en su casa siempre había sido ordenada, una mezcla perfecta entre respeto, poder y control. Como hombre de una posición social prominente, Filemón no solo era respetado por su comunidad, sino también por aquellos que trabajaban para él, incluyendo a sus esclavos. En su mente, todo estaba bien. Las reglas eran claras. La justicia, según él, estaba al alcance de su mano. Esa mañana, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. Un joven mensajero llegó apresurado, cubierto de sudor, con una carta sellada en la mano. Filemón levantó la vista de su escritorio, donde estaba trabajando en sus documentos, y lo miró con una mezcla de curiosidad y cierto fastidio. El mensajero, al ver la mirada de su patrón, tembló ligeramente, sabiendo que esta entrega no era una tarea trivial. Se acercó con respeto y, tras inclinarse ligeramente, extendió la carta hacia Filemón. Filemón la tomó y, sin decir una palabra, rompió el sello. No necesitaba saber de quién venía, ya podía intuirlo. La carta estaba escrita por Pablo, su amigo y compañero en la fe. La letra era firme y clara, pero las palabras que contenía eran como una carga pesada que caía sobre él de inmediato. Comenzó a leer en silencio. Filemón, amado hermano, te escribo a ti por el amor que compartimos en Cristo. Hoy te pido que recibas a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano en el Señor. Él ha sido transformado por el Evangelio y ahora es un hijo en la fe, como tú lo eres. Aunque fue tu esclavo, te pido que le otorgues el perdón que solo se encuentra en Cristo. Cada palabra de la carta parecía resonar en su mente, como un eco que no se detenía. Filemón detuvo la lectura y dejó que su mente procesara lo que acababa de leer. Por un momento, todo se desdibujó. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles fuera de la casa, el ruido de la vida cotidiana, todo desapareció. Solo quedaban esas palabras: recibir a Onésimo como hermano. El rostro de Filemón se crispó en una expresión de incomodidad. ¿Cómo podía hacer esto? Onésimo había sido su esclavo, había huido de su hogar, y ahora Pablo le pedía que lo recibiera como un igual. No solo como un igual, sino como un hermano. En su interior,
luchaba. ¿Cómo podría aceptar esa petición? Si bien era un hombre de fe, de corazón generoso, esta petición le parecía una prueba demasiado grande. La justicia humana dictaba que Onésimo debía pagar por su huida, por la humillación que su ausencia había causado. Pero Pablo le hablaba desde una perspectiva que desbordaba la lógica humana: el perdón, la reconciliación en Cristo. Suspiró profundamente, mirando el papel en sus manos. ¿Cómo podía hacerlo? El día transcurrió lentamente para Filemón. Apenas pudo concentrarse en sus tareas cotidianas. La carta de Pablo había tomado control de su mente. Se levantó de su silla y caminó por los pasillos de su casa, buscando algo de calma. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, como si cada sonido reflejara el vacío que sentía en su corazón. Llegó al jardín, donde las flores comenzaban a abrirse con el calor del sol. Se sentó en una piedra bajo un árbol grande, dejando que el aire fresco lo envolviera. Pero la paz que buscaba no llegaba. En su mente, el dilema continuaba sin cesar. ¿Qué significaba realmente ser cristiano? No se trataba solo de asistir al culto, de ser parte de una comunidad de fe. Se trataba de vivir los principios de Cristo en cada aspecto de la vida, incluso cuando esas enseñanzas desafiaban las normas sociales y culturales. ¿Cómo podía él, un hombre de autoridad, tomar la decisión de restaurar a alguien que había huido, alguien que era considerado su propiedad? Las palabras de Pablo seguían resonando en su mente, y con cada repetición, una verdad profunda comenzaba a tomar forma. En Cristo no había esclavos ni libres. Eso era lo que Pablo le pedía que entendiera. Apia, al verlo entrar en la habitación, levantó la mirada y notó de inmediato la tensión en su rostro. Apia, su esposa, le preguntó: «¿Qué te sucede, Filemón? Pareces preocupado». Filemón, con voz grave, le respondió: «Hoy recibí una carta de Pablo. Me pide que reciba a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano en Cristo. No sé qué hacer, Apia. ¿Cómo puedo perdonarlo? ¿Cómo puedo recibirlo después de todo lo que hizo?» Apia dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. Puso su mano sobre su hombro con una suavidad que solo ella podía ofrecerle. Apia, consolándolo, le dijo: «Querido, lo que Pablo nos pide no es fácil, lo sé, pero ¿qué nos enseña el Evangelio? Jesús mismo nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Si tú, Filemón, has sido perdonado por Cristo, ¿cómo puedes negarle a Onésimo la misma gracia que tú recibiste? No se trata solo de perdonarlo, se trata de vivir como Cristo nos enseñó». Filemón bajó la mirada, procesando las palabras de su esposa. Apia no le estaba diciendo nada que él no supiera en su interior, pero la realidad de esa verdad era mucho más difícil de aceptar. Filemón: «Pero, Apia, si lo hago, estaré rompiendo todas las normas. La gente me mirará como un hombre débil. ¿Cómo podré enfrentarme a eso?» Apia le responde: «Filemón, la fe no es sobre lo que el mundo espera de ti, sino sobre lo que Cristo espera. En Él todos somos iguales, todos somos hermanos. Onésimo, como tú, ha sido lavado por la sangre de Cristo, y si su corazón se ha arrepentido, ¿por qué no debemos ofrecerle el perdón que Cristo nos dio?» Filemón permaneció en silencio, profundamente tocado por las palabras de su esposa. Miró hacia el suelo, su mente buscando consuelo. La lucha interna era feroz, pero las palabras de Apia le daban una nueva perspectiva, una perspectiva que quizás, por orgullo y miedo, no había querido aceptar hasta ese momento. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Filemón volvió a su escritorio. Allí, sobre la mesa, la carta de Pablo seguía esperando. Pero ahora, algo en su corazón había cambiado.
La lucha interna estaba en su punto culminante, y en su interior sentía que finalmente tomaba una decisión. Con manos firmes comenzó a escribir. Filemón, murmurando mientras escribe: «Recibo a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano amado. No me importa lo que haya hecho, no me importa su pasado, en Cristo todos somos iguales. Le doy la bienvenida como si fuera Pablo mismo». Cuando terminó de escribir, se detuvo. Miró la carta, la leyó una vez más, y mientras lo hacía, su corazón se llenó de paz. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque no fuera fácil. Sabía que al recibir a Onésimo, no solo le estaba ofreciendo perdón a él, sino también abrazando el mensaje radical del Evangelio. En ese momento, Filemón entendió que, más allá de las normas sociales y humanas, el amor en Cristo tenía el poder de transformar vidas. Y, tal vez, esa transformación comenzaba con él mismo. Filemón decide perdonar a Onésimo, lo recibe como hermano y no como esclavo. Era un día cálido, como los muchos que acostumbraban a vivirse en la región. Pero para Filemón, este día parecía especialmente pesado. El sol parecía brillar con una intensidad diferente, como si todo en la creación estuviera esperando una decisión, una que cambiaría el curso de muchos. En el umbral de su casa, Filemón miraba la puerta, la misma por donde Onésimo había huido meses atrás. Ahora convertido al cristianismo, estaba a punto de regresar. Todo lo que había sucedido había preparado este momento. La carta de Pablo, las conversaciones con su esposa, los dilemas que había enfrentado, todo le había llevado a esta instancia decisiva, un momento en el que no solo cambiaría la vida de Onésimo, sino la suya propia. Un siervo llegó hasta él con la noticia de que Onésimo estaba por llegar. El corazón de Filemón latía con fuerza. No sentía rabia ni resentimiento, ni siquiera la justicia humana que hasta hacía poco gobernaba su mente. Solo sentía una cierta paz interior, una certeza de que había tomado la decisión correcta. Unos minutos después, Onésimo apareció en el horizonte, caminando lentamente hacia la casa. Su rostro, marcado por la vergüenza y la incertidumbre, reflejaba el peso de la situación. Al ver a Filemón, sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que este encuentro podría definir su futuro. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, el silencio se apoderó de ellos. Onésimo, con la cabeza baja, no se atrevió a mirarlo a los ojos. Había huido y sabía que su regreso era una súplica silenciosa de perdón. No podía imaginar lo que le esperaba. Filemón, sin embargo, rompió el silencio con palabras que Onésimo jamás habría esperado escuchar. Filemón, con voz serena, le dice: «Onésimo, te recibo no como esclavo, sino como hermano. En Cristo ya no somos iguales en los ojos del mundo, pero sí somos iguales en los ojos de Dios. He decidido perdonarte, como Cristo me ha perdonado a mí». Onésimo levantó la vista, sorprendido. Durante meses había temido este momento. Temía que Filemón lo rechazara, que lo castigara. Pero no fue así. El perdón se hizo palpable en las palabras de su antiguo dueño, quien lo abrazó como un hermano perdido, devolviéndole una dignidad que pensaba jamás podría recuperar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Onésimo. Su vida, que había estado marcada por la fuga y el arrepentimiento, encontraba una nueva oportunidad. En ese abrazo no solo estaba la reconciliación de un hombre con su esclavo, sino la reconciliación de dos vidas perdidas por el pecado, restauradas por el amor de Cristo. Onésimo, con voz quebrada, le responde: «Gracias, Señor, gracias. No soy digno, pero tu misericordia me cubre». Filemón, con una sonrisa tranquila: «No eres tú quien necesita ser digno, Onésimo. Es Cristo quien te hace digno. Y hoy, al igual que Pablo, yo te llamo hermano». Este gesto, simple en apariencia,
Fue un acto radical que rompía con siglos de costumbres y creencias que sostenían la división entre hombres libres y esclavos. Pero en ese momento, en ese acto de perdón, Filemón y Onésimo demostraron que el poder transformador del Evangelio no tenía límites. A través del perdón, la humillación y la injusticia se disolvían, y lo que quedaba era la restauración. Y eso, en Cristo, significaba un nuevo comienzo para ambos. Con la transformación de Onésimo en un líder cristiano y la enseñanza final sobre el poder del perdón y la fraternidad en Cristo, la escena de la reconciliación se extendió como un eco de amor y perdón, pero el verdadero impacto de este momento trascendería con el paso del tiempo. Onésimo, el esclavo fugado, se transformó en un líder cristiano, cuya vida reflejaría la belleza del perdón que había recibido. Aunque su camino no fue fácil, se levantó con una nueva identidad. Ya no era un hombre marcado por el pasado, sino un hijo de Dios redimido por la gracia. La iglesia primitiva, testigo de esta transformación, comenzó a ver en Onésimo un ejemplo vivo de lo que significaba ser un seguidor de Cristo. Onésimo, quien antes había sido considerado un fugitivo, se convirtió en un colaborador cercano de Pablo en la obra del Evangelio, mostrando a todos los cristianos que no había barreras para aquellos que realmente se entregaban al mensaje de la cruz. El perdón que había recibido no solo lo liberó de la condena de su pasado, sino que le otorgó una nueva misión: ser un embajador del Evangelio, predicar el amor incondicional de Cristo a aquellos que, como él, eran considerados imperfectos por el mundo. La vida de Filemón también experimentó un cambio radical. Su relación con Onésimo, transformada por la gracia, le enseñó lecciones profundas sobre el Evangelio. Ya no veía a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. La reconciliación entre ellos reflejaba la verdad central del cristianismo. En Cristo no hay distinción entre libre y esclavo, rico y pobre, judío y gentil. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Este acto de perdón no solo cambió a los dos hombres involucrados, sino que dejó una huella indeleble en la iglesia de la época. A través de Filemón y Onésimo, la comunidad cristiana comenzó a comprender que el perdón verdadero no tiene límites. No se trata de perdonar solo a los que lo merecen, ni a los que nos han hecho menos, sino a todos aquellos que han sido restaurados por la gracia de Cristo. El perdón se convierte en un acto de amor, no porque el perdonado lo merezca, sino porque el que perdona refleja el amor divino que ha recibido. El Evangelio, predicado no solo con palabras, sino con acciones, sigue transformando vidas. La reconciliación de Filemón y Onésimo es un ejemplo tangible de cómo el poder del perdón puede restaurar incluso lo que parecía irremediablemente roto. La fraternidad en Cristo, basada en la gracia y el amor, es el fundamento de una nueva sociedad, una sociedad que trasciende las barreras humanas y que, en última instancia, refleja la paz y la unidad que se encuentran en Cristo. Años después, cuando los miembros de la Iglesia recordaran la historia de Filemón y Onésimo, lo harían con asombro, sabiendo que el perdón, aunque difícil, tiene el poder de transformar tanto a quienes lo otorgan como a quienes lo reciben. La historia de estos dos hombres seguiría siendo un testimonio vivo de lo que significa ser verdaderos seguidores de Cristo. Actuar con misericordia, abrazar la gracia y, sobre todo, vivir en unidad como hermanos. La historia de Filemón y Onésimo es mucho más que un relato antiguo. Es un testimonio eterno de lo que significa vivir bajo la influencia del Evangelio. En esta carta que Pablo escribió con tanto amor y convicción, no solo encontramos una enseñanza sobre la reconciliación personal,
sino también una profunda lección sobre la transformación que Cristo puede obrar en la vida de aquellos que se entregan a Él. En la Iglesia moderna, la enseñanza de esta carta sigue siendo tan relevante como lo fue en los días de la Iglesia primitiva. La humanidad de Filemón y Onésimo, con sus luchas, temores y tensiones, es un reflejo de nuestras propias relaciones hoy en día. En un mundo marcado por la división, el resentimiento y la discriminación, la carta de Filemón nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir en Cristo. La figura de Onésimo, el esclavo fugado, se convierte en un símbolo poderoso de la restauración que solo el Evangelio puede traer. En él vemos a alguien que, a pesar de su pasado, es recibido con gracia, perdonado y restaurado, no solo a la relación con su antiguo dueño, sino a una nueva identidad en Cristo. Esto es lo que el Evangelio hace. No solo perdona los pecados, sino que transforma vidas, borrando las distinciones humanas y estableciendo una nueva fraternidad en la que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Para Filemón, el desafío era mucho más que aceptar a Onésimo nuevamente como un hermano en la fe. Su verdadero desafío era dejar atrás las normas sociales, la injusticia de su tiempo y adoptar una mentalidad radicalmente nueva, una mentalidad de perdón. En su acto de perdonar, Filemón no solo restauró una relación rota, sino que rompió con las barreras que dividían a los hombres. Él entendió que en Cristo no hay lugar para la esclavitud, no hay lugar para el resentimiento y sobre todo no hay lugar para la separación entre hermanos. ¿Qué significa esto para la Iglesia moderna? Vivimos en una sociedad que muchas veces premia el resentimiento y la división. Las relaciones rotas, las heridas del pasado y la incapacidad de perdonar se han convertido en barreras insuperables que destruyen la unidad. Sin embargo, la carta de Filemón nos recuerda que el perdón radical, como el que Pablo pidió y Filemón otorgó, es la única manera de restaurar lo que ha sido fracturado. El perdón no es una opción, es un mandato del Evangelio. No se trata de perdonar solo cuando nos sentimos cómodos o cuando la otra persona lo merece, sino de perdonar porque Cristo nos ha perdonado primero. Es un perdón que trasciende las normas humanas y que encuentra su fuerza en la gracia de Dios. Al igual que Filemón, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras propias nociones de justicia humana y abrazar una justicia que es radicalmente diferente. El Evangelio nos llama a reconciliarnos, no solo con Dios, sino también con aquellos que, como Onésimo, han fallado. Y cuando lo hacemos, no solo restauramos una relación, sino que damos testimonio del poder de Cristo en nosotros. En este mundo que a menudo se divide por prejuicios, clases sociales, razas o incluso denominaciones cristianas, la carta de Filemón nos desafía a mirar a todos nuestros hermanos en Cristo, no a través de los lentes del juicio humano, sino a través de los ojos de la gracia. La reconciliación en Cristo no es una posibilidad, es un mandato. Y al vivir esa reconciliación, somos testigos de la transformación que Cristo quiere obrar en nuestras vidas y en las de aquellos que nos rodean. El mensaje final es claro. El perdón no es solo un acto de amabilidad, sino un acto de obediencia a Cristo. Y como en el caso de Onésimo, la restauración no solo se limita a un cambio de relación, sino a una completa transformación de la vida. Onésimo, un fugitivo, se convierte en un hermano y líder cristiano. Filemón, un hombre justo según los estándares humanos, se convierte en un verdadero testigo de la gracia de Dios. Al final, el perdón radical no solo restaura relaciones entre personas, sino que refleja la realidad del Evangelio. Un amor tan grande, tan inclusivo, que es capaz de transformar lo imposible en posible.
Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos nosotros mismos de las cadenas del resentimiento y el odio. Hoy, la carta de Filemón sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia una verdadera reconciliación. Una reconciliación que no depende de la justicia humana, sino de la gracia que fluye de la cruz. En Cristo, todos somos iguales. Y todos estamos llamados a vivir como hermanos y hermanas, unidos no por nuestras diferencias, sino por el amor radical de un Salvador que perdona y transforma. Así, la carta de Filemón no es solo una historia de reconciliación entre un amo y su esclavo, sino una lección eterna para todos aquellos que siguen a Cristo. El perdón y la restauración no son opcionales. Son fundamentales para vivir una vida cristiana auténtica. En un mundo que necesita desesperadamente reconciliación, la Iglesia está llamada a ser un reflejo de la paz y la unidad que solo Cristo puede dar. ¿Sabías que el libro de Filemón tiene el poder de desafiar las estructuras sociales más profundas de su tiempo? En esta pequeña carta, de solo 25 versos, el apóstol